Bienvenidos a la reseña de Freddy Hardest, uno de los grandes clásicos de Dynamic Software que vio la luz en 1987, justo en pleno apogeo de la llamada Edad de Oro del software español. En este vídeo exploraremos a fondo su desarrollo, jugabilidad, apartado gráfico y sonoro, así como su legado y su relevancia para el jugador moderno. Acompáñame mientras viajamos de nuevo a los años 80 y descubrimos por qué este Playboy espacial consiguió hacerse un hueco en la memoria de tantos aficionados. En sus orígenes, Dynamic Software ya desplegaba un espíritu de innovación que pocos podían igualar. Desde su modesto inicio en un pequeño piso de Madrid, los hermanos Ruiz, junto a un grupo de programadores entusiastas, desafiaban los límites del Spectrum, explorando trucos de código y optimizaciones de memoria que otros simplemente ignoraban. Tras proyectos tan icónicos como Camelot Warriors, donde se introdujeron sistemas de mapeado avanzados para la época, y Fantis, que mezclaba sin complejos acción y exploración en un mismo cartucho, llegaba Freddy Hardest como la culminación de aquella experiencia. Para diseñar la estructura de cada fase, Emilio Salgueiro y Luis Rodríguez se inspiraron en los arcades de máquinas recreativas que triunfaban en las salas, mientras los hermanos Javier y Manuel Cubedo afinaban el apartado gráfico y sonoro para que, pese a la limitación de 48K, el resultado fuera espectacular. Durante el proceso de desarrollo, se llevaron a cabo intensas sesiones de prueba en Spectrum 48K, corrigiendo errores que en ocasiones llegaban a bloquear el juego y ajustando el nivel de los disparos y saltos para que la respuesta del teclado fuera instantánea y el control siempre preciso. El resultado fue un videojuego que combinaba con maestría dos géneros populares de la época, el arcade de desplazamiento lateral y la aventura conversacional. La primera mitad del juego nos sitúa avanzando a toda velocidad por parajes lunares plagados de robots y alienígenas, disparando con nuestro láser y saltando sin descanso. Una vez cumplido ese objetivo, accedemos a una base enemiga repleta de pasillos y plataformas, donde tendremos que reunir códigos y gestionar la energía de las naves para encontrar la salida. Este crossover entre arcade y aventura aportó frescura al catálogo de Spectrum y dotó a Freddy de una personalidad propia. En lo visual, Freddy Hardest luce unos gráficos de 8 bits con un estilo cartoon muy definido. Los sprites resaltan sobre fondos oscuros las animaciones, desde los saltos hasta el movimiento de las antenas de los robots. Son sorprendentemente fluidas, y los escenarios gozan de un nivel de detalle que aún hoy resulta atractivo para los amantes del píxel artivo. El apartado sonoro, aunque limitado por la tecnología de la época, acierta en cada efecto el piu-piu láser, los golpes de puño al golpear un enemigo y la melodía de introducción crean el ambiente perfecto para sumergirse en esta aventura espacial. El planteamiento de Freddy Hardest representó una auténtica alquimia de géneros. Durante la primera mitad, el jugador recorre a toda velocidad pasajes lunares, sembrados de torretas y drones enemigos, sorteando agujeros, precipicios y plataformas móviles con una mecánica tan ágil que parecía desafiar la propia capacidad de carga del Spectrum. Cada salto y cada disparo debía sentirse contundente, por lo que los programadores optimizaron la rutina de colisiones para que incluso en momentos de gran carga gráfica no se percibiera ningún retardo. Tras superar esa fase de Rangoon, en la que el objetivo principal es encontrar la entrada a la base enemiga, el tono cambia radicalmente. Accedemos a un complejo laberinto de pasillos interconectados, donde el ritmo se modula hacia la exploración y la estrategia. Allí es necesario identificar puertas codificadas, recolectar chips de energía y decodificar señales en terminales informáticos, todo ello mientras la amenaza de enemigos invisibles acecha en cada esquina. En lo visual, Freddy Hardest apuesta por un estilo cartoon inconfundible, la paleta de colores intensos, amarillos ácidos, verdes brillantes, magentas profundos, contrasta con los fondos más oscuros, haciendo que los sprites sean siempre perfectamente legibles. Gracias a técnicas de multiplexación y a un uso creativo de las líneas de exploración, los animadores lograron movimientos sorprendentemente detallados, desde la torsión del cuerpo de Freddy al saltar, hasta el sutil parpadeo de las antenas robóticas, sin que el ordenador sufriera caídas de frame.
Cada sprite se compone de varias capas que se solapan para generar la sensación de profundidad, dado que el Spectrum no permitía transparencias reales. Fue un ejercicio de ingenio que sumaba personalidad al juego. El apartado sonoro, por su parte, combina el clásico beeper del Spectrum con una programación milimétrica que deja espacio para efectos de disparo, golpes de puño y un tema de introducción lleno de ritmo. A pesar de contar solo con un canal monofónico, Freddy Hardest logra transmitir dinamismo en cada escena. Los cortes de sonido se sincronizan con el parpadeo de la pantalla durante la recarga del láser. Y los pequeños jingles de victoria, al superar secciones, refuerzan la sensación de logro. En conjunto, la fusión de acción intensa, diseño de niveles inteligentes, animaciones pulidas y efectos sonoros bien medidos convirtió a Freddy Hardest en una experiencia inolvidable, en la que cada elemento, tanto técnico como artístico, trabajaba en perfecta armonía. Con el paso de los años, Freddy Hardest ha ido convirtiéndose en mucho más que un simple recuerdo de nuestra infancia, se ha transformado en un pequeño tesoro para los coleccionistas y en objeto de culto ineludible entre los amantes del retro. Aquellos que crecieron pegados al Spectrum recuerdan la emoción de encender el ordenador, introducir el cargador y ver aparecer la pantalla de título con su música monofónica tan característica. Ese chasquido inicial y el piu piu del láser siguen resonando en la memoria de quienes lo vivieron. Y ahora funcionan como un imán irresistiblemente nostálgico. Además, su limitada disponibilidad en formato físico y la escasez de copias bien conservadas hacen que encontrar un cassette original sea todo un logro y que cada partida emulada o dentro de una colección retro cobre un valor casi místico. En cuanto a su dificultad, Freddy Hardest consiguió un equilibrio sorprendentemente acertado para la época. La primera fase, esa carrera a tumba abierta sobre la superficie de la luna, sirve como tutorial viviente. Los enemigos son endebles y los obstáculos, aunque abundantes, se pueden memorizar en pocas pasadas. Esto invita tanto a novatos como a jugadores ocasionales a engancharse sin miedo, a quedarse atascados a los 5 minutos. Pero en cuanto traspasamos las puertas de la base enemiga, el tono cambia por completo, nos enfrentamos a pasillos laberínticos. Sensores ocultos ignoran por completo nuestros disparos, hasta que los sorprendemos en un puñetazo certero. Esa resistencia casi sobrenatural de los villanos exige paciencia, exploración meticulosa y un uso inteligente de los atajos que el mapeado ofrece, creando una curva de aprendizaje que no resulta frustrante, sino lo bastante exigente para mantenernos alerta sin llegar a desesperar. Mirado desde la óptica de un jugador contemporáneo, las mecánicas de Freddy Hardest ya buscan sorprender con decenas de armas o entornos poligonales. Su grandeza reside en la pureza de su diseño, en la sencillez de sus controles, y en ese humor gamberro que atraviesa cada píxel. Aunque los tiempos de carga y la falta de múltiples checkpoints pueden parecer hoy molestias, forman parte de su encanto. Cada intento fallido se convierte en un desafío personal, y cada pequeño progreso en un triunfo celebrable. La paleta de colores limitada del Spectrum se usa con ingenio para diferenciar niveles y enemigos, y el ritmo pausado de la exploración le da un aire de cuento de ciencia ficción que, lejos de sentirse arcaico, nos transporta a una época en la que cada juego era un universo propio. Por todo ello, ¿merece la pena revivir hoy las aventuras de Freddy? La respuesta depende de tus motivaciones. Si te mueve la curiosidad histórica, el aprecio por el pixel art clásico, o simplemente el deseo de experimentar cómo se hacía la magia en los 80, con apenas 48K de memoria, entonces te esperan horas de diversión auténtica. Sin embargo, si buscas la complejidad y la inmediatez de los títulos actuales, quizá encuentres mejores alternativas entre los indies que rinden homenaje a esa era, pero con mejoras modernas. Lo cierto es que Freddy Hardest no solo aguanta el paso del tiempo, sino que resplandece con luz propia cada vez que alguien carga el programa. Sigue siendo una pequeña lección de ingenio que todo amante del videojuego retro debería probar, aunque sea una sola vez. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado la reseña, suscríbete al canal,
Deja tu like y comparte tus recuerdos de Freddy Hardest en los comentarios. Hasta la próxima y feliz partida.